Hola, queridos estudiantes, profesor. A continuación presentaremos el artículo que tenemos propuesto. Los integrantes son Daniel Felipe Cepeda Peña, Cristian Leandro Peña Castro, Juan Diego Páez Rodríguez y Cristian David Cepeda Pulido. El artículo se basa en determinar la constante dieléctrica en el vacío. Entonces, pues para dar una introducción de este tema, hablaremos de qué es una constante física. Se entiende como constante física que es una cantidad que generalmente se cree que es de naturaleza universal y constante en el tiempo. El término constante física fundamental generalmente se usa en algún momento para referirse a constantes físicas universales pero dimensionadas. Entonces, pues como constantes universales tenemos, por ejemplo, la velocidad de la luz en el vacío, la constante de permeabilidad magnética, la constante gravitatoria, tenemos la constante de Planck que trabaja en la física cuántica, de igual manera la constante eléctrica que es la que se basa este artículo y la carga del electrón. Todas son constantes fundamentales del universo. Entonces decimos que en el electromagnetismo el espacio libre tiene una resistencia a la formación o propagación de los fotones del campo magnético. ¿El fotón qué es? Es una vibración electromagnética que se presenta como la propagación interna de un campo eléctrico magnético. Entonces decimos que en el espacio vacío, a la velocidad de la luz, el comportamiento clásico de este campo magnético, descrito por las ecuaciones de Maxwell, nos dice que la velocidad de la luz con la que las ondas electromagnéticas, como la luz, se propagan a través del vacío, se relacionan con la constante eléctrica y la constante magnética. Entonces, podemos decir que la velocidad de la luz es proporcional pero inverso a la permeabilidad eléctrica y permeabilidad magnética. Entonces, pues una cantidad física indicada por una constante física no depende del sistema de unidades usado para expresarlo. Sin embargo, los valores numéricos de las constantes físicas dimensionales dependen de las unidades utilizadas para expresarlos. Por lo tanto, los valores numéricos de estas constantes no son fundamentales. Pues se puede decir que no son fundamentales, pues ya que sus valores siempre van a ser iguales, nunca van a cambiar. Entonces, pues no es necesario trabajar con todo el resultado numérico, sino pues solo con su representación simbólica. Bueno, a continuación vamos a presentar algunos acercamientos que en el pasado algunos científicos predijeron sobre cómo se comporta el vacío. Entonces, por definición, el vacío no tiene masa, ya que no hay nada en él para producir. Sin embargo, durante los primeros años de la mecánica cuántica, el científico Paul Dirac teorizó que el vacío en realidad estaba lleno de partículas en estados de energía negativa, creando así el concepto de vacío físico. ¿Qué significa que no está vacío en absoluto? Por otro lado, la mecánica cuántica predijo que las partículas invisibles se podrían materializar por un corto periodo de tiempo, lo que significa que en el espacio vacío es en realidad un torbellino de creación y aniquilación de materia. Esta fluctuación cuántica se define por el cambio temporal en la cantidad de energía en un punto del espacio. Bueno, por otro lado, el concepto de vacío fue desarrollado en Alemania por Albert Einstein y Otto Stark en 1913, utilizando una fórmula desarrollada por Max Planck, en la que estos dos personajes nos dicen que los efectos de energía en el vacío se pueden observar experimentalmente en varios fenómenos como la emisión espontánea y el efecto Casimir. Por otro lado, en la electrodinámica cuántica, el vacío es un estado sin partículas de materia y sin fotones, el cual contiene fluctuaciones de vacío y una energía final llamada energía del vacío.
Este vacío se conoce como un estado en el que todos los campos están en su estado fundamental no excitado, sin materia, ni partículas, ni fotones y tampoco gravitones. Bueno, por otro lado, en el estado cuántico con la energía más baja posible, el vacío se comporta como un superfluido. Bueno, y un superfluido se caracteriza por comportarse como un fluido sin o con una viscosidad extremadamente baja y con una conductividad térmica extremadamente alta. Un superfluido es un fluido perfecto, en el sentido de que no tiene partículas y no tiene memoria estructural, ya que una vez cambiada su forma no tiende a regresar a su forma inicial. La superfluidez del vacío es la base de las ecuaciones de Maxwell, la relatividad especial y la relatividad general. Las ecuaciones de Maxwell unieron y cuantificaron matemáticamente la interacción de los efectos eléctricos y magnéticos y se desarrollaron explícitamente como modelos dinámicos de fluidos y requieren un medio físico subyacente. Según la investigación del artículo, podemos decir que aunque no hay consenso sobre el valor de la densidad del vacío, la densidad de energía del vacío generalmente se considera una propiedad fundamental del cosmos, cuya magnitud es el mismo valor ya sea que se evalúe con métodos subatómicos, astronómicos y cosmológicos. Se cree que la energía del vacío cosmológico influye en el comportamiento del universo, en escalas cosmológicas y en el reino cuántico, influye en el comportamiento de las partículas. Según la cosmología física, la astronomía y la mecánica celeste, el universo está impregnado de una hipotética forma de energía llamada energía oscura, que llena todo el espacio y tiende a acelerar la expansión del universo. La medida de la expansión universal, basada en la relación entre la velocidad de las galaxias y su distancia, entonces pues se relaciona que la velocidad de las galaxias va a ser igual a la constante de Hubble por la distancia a la que las separa. La ecuación anterior expuesta es conocida como la ley de Hubble. Esta indica la expansión constante del cosmos, donde las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad constante por una unidad de distancia. Por lo tanto, los objetos más distantes se mueven más rápido que los más cercanos. Es importante señalar que el estudio de la tasa de expansión del universo ha demostrado que el universo está cerca de la densidad crítica. La densidad crítica es el valor en el que el universo se equilibra y se detiene la expansión. Por lo tanto, la densidad crítica define la condición límite entre las soluciones abierta y cerrada del modelo cosmológico estándar, que se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Esta es la fórmula que explica la relación de densidad crítica del universo. El ρ sub r es la densidad crítica, h sub 0 es el valor actual de la constante de Hubble y g es la constante de la gravedad universal. A continuación se explica la elasticidad del vacío. Partiendo inicialmente de la ley de Coulomb y se hace un análisis dimensional de cada uno de los parámetros que la componen, se puede observar lo siguiente. Inicialmente, como se expuso anteriormente, la velocidad de la luz está relacionada tanto como la constante de permitibilidad ε0 como el μ sub 0, que es la permeabilidad magnética. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la ley de Coulomb? Si la constante de permitividad dieléctrica del vacío epsilon sub 0 no estuviera, no existiría una congruencia en esta ecuación, ya que la fuerza es una fuerza dada en newtons y esta fuerza relaciona cantidades eléctricas con cantidades mecánicas. O sea, esta constante, si no existiera, no podría decirse que es una fuerza eléctrica. Aquí observamos el valor de la constante de la permitividad del vacío, dado faradio sobre metro. Esta constante dieléctrica está presente en las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell explican tanto los fenómenos electromagnéticos que suceden en el medio, tanto como las fuentes que lo producen y radiaciones electromagnéticas. Aquí observamos, por ejemplo, la primera ecuación de Maxwell, en la que se encuentra la permitividad
dieléctrica del vacío, epsilon sub 0, tanto como y también el mu sub 0 en cada una de estas ecuaciones. La elasticidad clásica es la propiedad que tiene una sustancia para recuperar su tamaño después de haber sido sometida a un esfuerzo deformante. Se puede calcular como la densidad del medio por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta ecuación se podría extrapolar de la manera como los fotones tienen un momento lineal, ya que los fotones como son cantidades físicas que mantienen una energía, y de ahí se relaciona como el fotón es una onda electromagnética, se puede representar como una onda electromagnética que relaciona tanto la permitividad del vacío como la permeabilidad magnética. Entonces por eso se empieza a relacionar con una elasticidad, que es una propiedad física. Aquí se hace su respectivo cálculo para hallar esta elasticidad. Posteriormente se halla el módulo elástico. Este módulo elástico describe la elasticidad volumétrica o la tendencia de un objeto a deformarse en todas direcciones. Entonces tenemos que el módulo elástico es básicamente el estrés sobre la deformación del volumen. Entonces el primer parámetro, que se llama estrés, es básicamente la presión, que es igual a la fuerza sobre un área, y el parámetro de la variación volumétrica es básicamente el volumen inicial sobre el volumen, la variación del volumen con respecto al volumen inicial. Entonces de ahí se halla el módulo elástico. También se tiene en cuenta en esta ecuación la relación de que si una sustancia atraviesa un determinado volumen, pues va a haber una expansión de ese volumen, por lo tanto se debe tener en cuenta el volumen de esa sustancia en esta expresión de elasticidad. Una vez hallado ese módulo de elasticidad, se tiene en cuenta que la compresibilidad se define como la propiedad que tiene la materia para disminuir su volumen cuando se le aplica una presión, y se puede definir como 1 sobre la densidad por el volumen, por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces aquí se hace el respectivo análisis dimensional, Newton por metros por el inverso de los metros al cuadrado, y newtons a la menos 1 por metros a la menos 2. Entonces aquí, ¿qué se está diciendo? Que la permitividad eléctrica se puede expresar como la compresibilidad en el vacío, ya que como se puede determinar más o menos que cuando hay un campo eléctrico que está fluyendo dentro de un volumen, y como se expuso anteriormente, como el vacío se define como un fluido, ese campo eléctrico puede deformar ese volumen y aumentar pues valga la redundancia, su volumen, y de ahí se encuentra esta relación, que la permitividad eléctrica es la expresión de compresibilidad en el vacío. Bueno, a continuación presentaremos las conclusiones que nos formula el autor del artículo que trabajamos. Entonces, en primer lugar, el autor afirma que, llegado de realizar estos análisis matemáticos, se propone una nueva teoría a través de la cual se puede interpretar la esencia y el origen de la constante eléctrica. Él nos afirma que la constante eléctrica está relacionada con la estructura y las propiedades del vacío, que se considera un medio superfluido, caracterizado por propiedades específicas como la densidad, la compresibilidad y la velocidad. Por otro lado, el autor nos dice: el autor sugiere fuertemente que la constante eléctrica no es una constante fundamental, como la conocemos actualmente, sino que es una expresión de la compresibilidad del vacío. Por lo tanto, la densidad del vacío debe ser lo único constante, porque no depende de nada. Por otro lado, este estudio presenta un nuevo enfoque para determinar la naturaleza y la esencia de las constantes fundamentales en la naturaleza, y abre una nueva perspectiva hacia adelante a una nueva teoría de la física basada en una sola constante, que sería la densidad del vacío. Además de esto, el autor
nos dice que estos resultados podrían tener la base para cambiar nuestra comprensión de las leyes físicas y de esta forma tener una nueva teoría que unifique todas las fuerzas físicas hacia una teoría unificada universal, basada en una sola constante, que sería, como nombramos anteriormente, la densidad del vacío. Por último, el autor nos dice que todos los cálculos matemáticos que se realizaron anteriormente y por ende el cálculo de la comprensibilidad y la constante eléctrica se encuentran en el rango de incertidumbre de la densidad del vacío, la cual debe ser calculada experimentalmente, por lo cual todo lo expuesto anteriormente se sujeta a que se calcule la densidad del vacío de manera experimental para así tener un valor totalmente de acuerdo a los cálculos hechos anteriormente. Bueno, y estas serían las referencias del artículo que utilizamos para hacer nuestra exposición, por si alguien quiere ir a revisarlo y ver más exactamente de qué se trataba. Entonces, gracias compañeros y profesor por su atención.